ya pasé. Me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé. Me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé. Me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti.
El Evangelio de Juan en el capítulo 3 nos presenta una linda historia, muy enriquecedora, donde el protagonista, junto con Jesús, es un fariseo llamado Nicodemo. Sería bueno que podamos leer el siguiente pasaje que empieza en el versículo 1 del Evangelio de Juan en el capítulo 3 y que dice de la siguiente manera: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He titulado a este mensaje Fe oculta. ¿Por qué? Porque justamente es lo que Nicodemo hace en aquella oportunidad. Él llega a Jesús de manera inesperada. No eran comunes en aquella época las reuniones nocturnas. Obviamente por razones lógicas las podemos entender. No había una iluminación pública como hoy podemos tener en las ciudades, donde hay iluminación en las calles, aún de noche se puede circular, se puede caminar porque existe este tipo de beneficios. No era como ahora, que uno tiene tanta luz aún durante la noche y puede aún trabajar de noche. En aquellas instancias, la noche era simplemente para dormir, pero Nicodemo llega a Jesús bajo estas circunstancias. Tal vez de alguna manera para proteger su identidad pública. No hubiera sido bien visto si un fariseo iba a hablar con Jesús o se detenía a conversar con él. Y en segundo lugar, también Nicodemo se dirigió hacia Jesús porque él tenía necesidad de conocer la verdad. Y se encontró con la verdad, justamente se encontró con ella porque Jesús lo confronta de tal manera que queda expuesta su ignorancia, como lo vemos en el versículo 10. Jesús le pregunta: ¿no sabes esto? Era un maestro de la ley, era algo sabido o se tenía que saber. Y Jesús le dice: tú, Nicodemo, eres maestro y no sabes estas cosas. Así que queda expuesta en primer lugar la ignorancia de los principios espirituales, de lo que al menos hasta en ese momento tenían como palabra de Dios, que era la ley de Moisés y los profetas. Y el versículo 12 también deja expuesto algo: la miseria interior del hombre, a través de algo que Jesús le dice: ¿no creéis? Si les he dicho cosas terrenales y no las pudieron creer, ¿cómo entonces van a poder creer las celestiales, que no las pueden comprobar con los métodos humanos?
Así que finalmente Jesús le responde a Nicodemo y estas dos respuestas se transforman de alguna manera en nuestro mensaje. Jesús responde a esa fe oculta y deja en claro estas dos respuestas. La primera, la número uno, es que es necesario experimentar dos nacimientos. Parece una paradoja esto que Jesús está presentando. En el versículo 3, Él le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una máxima teológica que dice que aquellos que han creído en Jesús nacen dos veces y mueren una sola vez. Y los que no han podido creer en Jesús, los incrédulos, dice que nacen una sola vez y mueren dos veces. Qué realidad tan dura, tan difícil, ¿no? De poder entender y de poder experimentar. Aquellos que no han puesto su fe y su confianza en Jesús nacen una vez, en esa sala de partos, tal vez en un hospital o improvisada o en algún lugar. Ese es el primer nacimiento, pero las dos muertes es primero la muerte espiritual y luego también la muerte física. Escribió Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, en uno de sus comentarios respecto al Evangelio de Juan, dijo de la siguiente manera respecto a Nicodemo: existen dos nacimientos, pero Nicodemo solo tenía noticia de uno solo. Uno es de la tierra, el otro es del cielo. Uno es de la carne y el otro es del espíritu. Uno es de la mortalidad y el otro es de la eternidad. Uno es del hombre y la mujer y el otro es de Cristo y de la iglesia. Estos dos nacimientos son absolutamente únicos. Ni el uno ni el otro pueden repetirse. Así que este primer nacimiento del cual estamos hablando, que es el nacimiento de la carne, es absolutamente involuntario. Al menos yo no pedí nacer. Le estoy agradecido a Dios por la vida y por haberme permitido nacer, pero la verdad, a mí nadie me preguntó. ¿A usted alguien le preguntó si quería nacer? No, nadie nos preguntó. Nos trajeron sin consultarnos. En mi reflexión interna también me estoy preguntando si nos trajeron sin preguntarnos por qué ahora se aplica el aborto y se los devuelve al otro mundo también sin preguntarles. Qué bueno sería preguntarles a esos bebés si quisieran morir en manos de los médicos que llevarán adelante los abortos. Es una reflexión al margen de este mensaje. El segundo nacimiento del cual Jesús hace referencia es el nacimiento espiritual, que es absolutamente voluntario. Así como el primero es involuntario, el segundo es 100% voluntario. Es personal y depende de la fe de cada uno. Nosotros podemos elegir entrar en este nacimiento o podemos elegir rechazarlo. Y el versículo 4 muestra que Nicodemo no comprendió a Jesús cuando Jesús le dice es necesario nacer de nuevo. Él hace unas preguntas. ¿Acaso un hombre viejo puede volver a nacer? Lo tenemos allí. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De acá podemos reflexionar en dos puntos. El primero, la reflexión o el pensamiento de Nicodemo es muy infantil. Creo que a nosotros no se nos ocurriría esto que presenta Nicodemo. Un hombre viejo volviendo a nacer, hay que volver a meterse en el vientre de nuestra madre, que tal vez ni siquiera ya la tengamos en esta tierra.
Realmente es una reflexión muy infantil. O por el otro lado, Nicodemo se está burlando de Jesús a través de estas preguntas. Cosa que sería poco probable porque Jesús no lo reprende, no le dice: Nicodemo, no estoy acá para que hagamos chistes, no estoy aquí para reírnos un rato, estamos hablando de cosas serias. Después vamos a entender que realmente fueron dos preguntas genuinas de Nicodemo. Sí, por cierto, infantiles, pero absolutamente genuinas desde su corazón. Jesús le aclara en el capítulo 3, como estamos leyendo, y en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, le dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No confundas, Nicodemo. Una cosa es nacer de la carne, la otra es nacer del Espíritu. Ahora bien, ¿qué es nacer del Espíritu? Porque Jesús le presenta de nuevo un par de condiciones para poder nacer del Espíritu. Hay que nacer del agua, en primer lugar, y luego hay que nacer del Espíritu. Jesús ya había planteado el problema de la salvación y le da una respuesta. Solamente las personas que nacen de arriba, las que nacen de nuevo, solamente ellas pueden llegar a ver el reino de Dios. Las demás no lo verán, se quedarán con las ganas, lo lamentarán a eternidad, pero no llegarán a ver el reino de Dios si no nacen de nuevo. Así que, ¿qué es nacer del agua? ¿Qué es lo que Jesús le dice? Necesitamos nacer del agua. Podemos pensar aquí en lo que el agua representa en la Biblia. Y donde aparece el agua en la Biblia, vamos a ver siempre que hay un punto de división. Las aguas son puntos de división en la Biblia. Para los judíos no es extraña la aparición del agua dentro de los rituales, puesto que ellos también tenían un tipo de bautismo iniciático para aquellos prosélitos que eran gentiles que se convertían al judaísmo, les aplicaban también un ritual del bautismo. Lo cierto es que el agua siempre hace división y podemos pensar en algunos ejemplos bíblicos como el diluvio, la división entre un mundo antediluviano y un mundo postdiluviano, que son mundos muy diferentes. El mundo antediluviano, un mundo donde la maldad imperaba, un mundo postdiluviano donde empieza con una familia, que es la familia de Noé, y lamentablemente después, con el decurso del tiempo, nuevamente la humanidad vuelve a corromperse como al principio o como antes del diluvio. El cruce del Mar Rojo es otra de las divisiones que nos muestra el agua. De un lado la esclavitud, del otro lado la libertad. De un lado están los egipcios que los persiguen, del otro lado estamos en camino a Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. O el cruce del Jordán, unos cuantos años más adelante, cuando tienen que entrar a la tierra prometida y cruzar el río Jordán, también de manera milagrosa, con la división de las aguas para que el pueblo pueda pasar a través de ese, en unos lugares, pequeño río, y según la época del año será un poco más caudaloso. Así que obviamente que el bautismo o el paso por las aguas siempre tiene que ir asociado a la fe. ¿De qué serviría un bautismo en agua si no hay fe en el corazón? Sería un simple baño para sacarse la transpiración y la mugre del día. Y nada más que para eso. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y versículo 4, vamos a encontrar que entre el arrepentimiento y el perdón de pecados y el bautismo había casi como una unidad que la Biblia presenta. Dice Marcos 1:4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. En el desarrollo de la teología cristiana sabemos que el bautismo no perdona pecados. Los hombres no perdonan pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero, ¿por qué se lo llama bautismo para perdón de pecados? Porque
el arrepentimiento, donde las personas son perdonadas, y el bautismo eran prácticamente actos inmediatos. Juan predicaba desde el mismo río Jordán, metido en el mismo río Jordán, y la gente escuchaba. Y cuando terminaba su prédica decía: aquellos que quieran bautizarse, pues vengan en este mismo momento. Así que no había cursos de por medio, no había videos, no había explicaciones, no había cursillos rápidos de bautismo. Era algo tan inmediato que se lo llamaba el bautismo para perdón de los pecados. Quiere decir entonces que el bautismo representa un cambio espiritual en el corazón del hombre. Por eso decimos que el bautismo en agua es la manifestación externa de un cambio interno que está en el corazón. Por eso Jesús dice: ¿es necesario nacer del agua? Nicodemo entendía este concepto. Nicodemo entendía esta idea, que cuando una persona pasaba por el agua del bautismo es porque se había arrepentido en su corazón. Pero ahora, ¿qué es nacer del Espíritu? Esto sí es un concepto nuevo para Nicodemo. Él probablemente acá sí que no puede llegar a comprender la profundidad de lo que Jesús le dice. ¿Por qué? Porque se trata de algo que no está en el campo de las posibilidades humanas. Yo no puedo decidir nacer del Espíritu. Es Dios el que tiene que ayudarme a nacer del Espíritu. Es la intervención de esa presencia maravillosa de la tercera persona de la Trinidad, que representa a la Trinidad completa viniendo al corazón humano para traer la salvación. Todas las religiones, cualquier religión que usted estudie o lea o investigue, va a ver que proponen maneras de autosalvarse. Por lo general, las maneras que proponen las religiones son a través del hacer obras. Haga de tal manera para que usted sea salvo. Sea bueno. Sea una persona que se conduce de manera honesta, de manera correcta, para entrar a la salvación. Cuando en realidad entendemos que las obras son la consecuencia de haber sido salvos y no el camino para entrar a la salvación. Observe lo que dice el libro de Efesios en el capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, escribe Pablo aquí, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A esto se refería Jesús. El judaísmo no podía ofrecerles la solución que ellos necesitaban. Era necesario el agua, que representa la voluntad y la decisión de pasar por el bautismo en agua, y luego viene la operación del Espíritu en el alma humana, perdonando los pecados, absolviéndonos de nuestras culpas, justificándonos delante de Dios, dándonos nueva vida o vivificándonos y haciéndonos justos delante de nuestro Dios. Así que es el Espíritu el único que nos puede introducir al camino de la salvación, por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si después seguimos unos cuantos capítulos por Juan y llegamos casi al final de Juan, en el capítulo 19 y versículo 39, vamos a encontrar el resultado de estas dos respuestas que Jesús le dio a Nicodemo. ¿Saben por qué? Porque allí lo vamos a ver a Nicodemo como uno de los primeros en acudir a la tumba de Jesús, con 45 kilos de un compuesto aromático de mirra y áloes, una ofrenda cara y personal que Nicodemo llevó a Jesús, que recién había sido puesto en la tumba. Obviamente esto no lo hace una persona donde las enseñanzas de Jesús le entraron por un oído y le salieron por el otro. Esto lo hace alguien que prestó atención y que tuvo en cuenta las dos respuestas. Porque acuérdese, Nicodemo llegó de manera oculta. Y llegó con una fe oculta, pero Jesús se le hizo clara y manifiesta
a través de estas dos respuestas. Tenés que experimentar dos nacimientos. Y segundo, ¿cómo hacerlo? A través del agua y del Espíritu. Así que Nicodemo entendió. Él fue un discípulo de Jesús. Él fue uno de los seguidores de Jesús. Y aunque su fe oculta lo limitó en un primer momento, él volvió a nacer. Había experimentado aquello que Jesús le había dicho. Y si estás en el lugar de Nicodemo, haciéndote un montón de preguntas, ¿cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo puedo entrar en una nueva relación con Dios? Pienso que este mensaje te ha dado las claves suficientes para que puedas entrar en una nueva relación con Dios. No una relación intelectual, sino una relación espiritual. Tenés que experimentar el segundo nacimiento. El primero ya lo experimentaste. Hace muchos años atrás, cuando el partero o la partera te trajo al mundo. El segundo nacimiento, si no lo experimentaste, lo podés experimentar hoy, acercándote espiritualmente a Jesús y luego buscando el bautismo en agua y el nacer en el Espíritu. Quiero ayudarte, por lo menos a que hoy puedas nacer del Espíritu. Ya tendremos la posibilidad de poder ayudarte a que pases por las aguas del bautismo, pero el primer paso, ¿por qué no naces del Espíritu? Quiero ayudarte a hacer una oración. Si necesitas nacer de vuelta, cerrá tus ojos y repetí esta oración conmigo. Si no sabes cómo hacerla, te voy a guiar, repetila y decí: Señor Jesús, en este día yo reconozco que necesito nacer de vuelta. Necesito nacer del agua y necesito nacer del Espíritu. Por eso hoy vengo a ti, voluntariamente, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Ahora yo me vuelvo a ti y renuncio a la muerte, a las tinieblas, renuncio a Satanás, renuncio a todo pacto implícito o explícito que haya yo tenido con él. Y me vuelvo a ti. Salgo de las tinieblas para pasar al reino de la luz. Por eso, Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias porque por la fe ahora tú vives en mi corazón y he nacido de nuevo como nació Nicodemo. Gracias, Jesús, por todo. Amén y amén. Si hiciste verdaderamente esta oración, te felicito. Es el paso más importante que pudiste dar en tu vida. Y te animo a que sigas en contacto, que sigas escuchando estos mensajes, que sigas participando de las oraciones que hacemos todos los días a las 20 horas, porque esto va a edificar tu vida espiritual. Ya tendremos oportunidad de hacer un bautismo en agua. Que Dios te bendiga muy ricamente.